¿qué tal? Yo soy Claudia Herrera, fundadora de Tesauro, y les doy la bienvenida a un video más sobre la educación libre en el marco institucional. Este es el tercer video de la serie llamada Los elementos de la educación libre en el marco institucional. El primer video de esta serie trató sobre el diálogo y el segundo sobre el consenso. Y en este tercero estaremos hablando sobre la libertad. Comencemos. Hablar de la libertad es algo bastante complejo. Podría decir incluso que hasta delicado. De hecho, la mayoría de los temas, si no todos los que hemos ido abordando en esta exposición sobre lo que es mi propuesta de la educación libre en el marco institucional, son temas bastante controversiales y que tienen una trayectoria, digamos, académica, teórica, pues muy amplia. Y no es un atrevimiento de mi parte el plantearlos desde esta perspectiva que propongo, sino es la manera en que los concibo yo y la manera en la que los he venido aplicando en mi ámbito profesional desde hace más de 25 años y que han ido tomando forma y que han ido conformándose a partir de un cuerpo teórico. Y en este video no voy a profundizar en qué es la libertad o en un análisis, teórico sobre la misma. Es un tema amplísimo, sino la manera en que entiendo yo la libertad en el contexto de esta propuesta que, repito, he llamado la educación libre en el marco institucional. Bueno, y quiero empezar compartiendo con ustedes lo que yo entiendo que antecede a la libertad, porque cuando uno habla de libertad, siempre es en referencia a liberarnos de algo o a vivir libres o a salvo de algo, ¿no? Eso es lo que se suele entender por libertad. Y es ahí donde surgen en mil ideas distintas o perspectivas diferentes. Yo quiero compartirles lo que yo pienso al respecto. Mi idea de la libertad va muy de la mano de los textos de Nietzsche, de las disertaciones de Dostoyevsky. Por supuesto que comparto con Fromm muchísimo de lo que expone en sus libros. Para fines muy concretos de este video, creo que la libertad es una de esas hermosas contradicciones que encontramos en la vida de los seres humanos. Es una más de esas contradicciones. Es como esto de la educación libre en el marco institucional, y que en alguno de mis textos en el blog, lo pueden leer, comento que las contradicciones son algo que me seduce muchísimo, ¿no? Entonces, para mí la libertad encierra una de estas contradicciones humanas, porque es una idea, es un concepto muy manido, hay mucho la idea de ser libres y vivir en libertad y etcétera, pero yo comparto con estos autores que les mencionaba que de fondo, muy de fondo, ya en la vida, en los hechos, en la realidad, al ser humano le cuesta mucho sostenerse en libertad, considerarse simplemente como un ser libre. Es una idea que a final de cuentas resulta atractiva en el imaginario, pero ya en la realidad, en las acciones cotidianas, no es fácil asumirla y casi no nos
nos animamos a realmente vivir en libertad. ¿Por qué? El ser humano es un ser dependiente desde su nacimiento. Es de las poquísimas especies que no puede autoabastecerse durante bastante tiempo a partir de su llegada a este mundo. El proceso de maduración, la capacidad de sobrevivencia en el humano, pues es de los más largos entre las especies. Y en ese proceso de depender de otros humanos para no morir, también en ese proceso, también en esa condición, también construimos dependencias emocionales, ¿no? Este miedo, digamos, a morir de hambre, se va traduciendo con el tiempo en un miedo a morir desamado, ¿no? Por ejemplo, abandonado, ya no nada más en lo físico, ahí botado por ahí, sino en lo emocional. Incluso el miedo al aislamiento social se tiene que ver con un entrecruzamiento de esto, ¿no? De no quedarme solo físicamente porque quizá no logro satisfacer todas mis necesidades, pero tampoco psíquicamente, porque aunque esté metido en un contexto social y puedo estar solo o aislado, y esto es algo que produce mucho miedo en el ser humano. Y estas son los dos conceptos que yo considero que van entrelazados con la libertad y que están como en la condición previa a ser libre, que son las dependencias y los miedos. Esta proclividad a vivir a través de nuestros miedos más que a través de nuestras certezas o seguridades o confianza, tanto en la vida, en los otros, en mí mismo, ¿no? Como en el sentido de las cosas. Este miedo con el que los seres humanos transitamos por nuestra existencia es quizá la condición, el polo opuesto a la libertad. Porque el miedo nos lleva a establecer dependencias que, aunque no resuelven el miedo como tal, porque una dependencia rara vez nos salva de sentir el miedo, pero sí nos permite por lo menos cambiar el foco de atención. El control que logramos al vincularnos en relaciones dependientes nos alivia un poco ese miedo, esa terrible incertidumbre que nos acompaña desde siempre, quizá como especie, lo que Fromm llamaba esta sensación, sentimiento de separatidad. También José Gordillo lo comenta en algún momento cuando hace un análisis respecto al hombre masa. Y finalmente las dependencias alivian de alguna manera, no resuelven, alivian quizá un poco estos miedos a partir del control, porque toda dependencia implica un tipo de control. Seamos dominantes o dominados, siempre hay de por medio una dinámica de control que nos ayuda a sostenernos en este mundo de incertidumbres, ¿no? Tenemos dos aspectos fundamentales que en esta propuesta de la educación libre están relacionados con la libertad y que son las dependencias y los miedos, como una condición previa al ejercicio de la libertad. Y entonces, ¿qué sería en esta propuesta la libertad? ¿O hacia dónde apunta
una vida en la que se ejerce la libertad. Estoy hablando de anular las dependencias en nuestra vida, de dejar de sentir miedo. ¿Es eso posible? No lo creo. Entonces, ¿de qué se trata la libertad en el contexto de la educación libre? Pues se trata de conjuntar todos los fundamentos de los que hablamos en la segunda serie de Tesauro, que son la educación creadora, la educación inclusiva y la educación moral. Hacia donde apuntan todos estos fundamentos es hacia el ejercicio de la libertad. Quienes hayan visto los videos anteriores me van a seguir con mayor facilidad. Quienes no, pues los invito a que miren estos videos sobre los fundamentos de la educación libre. ¿Por qué? Porque entonces, a partir de un espacio de crecimiento personal en donde puedo construir esta identidad reafirmada en positivo, a partir de mi interacción con los otros, donde puedo desarrollar este juicio moral que me permite una visión más conciliadora conmigo misma y con los otros, y que me lleva a la posibilidad de la conciencia de mis acciones y sus consecuencias. Todo esto que hemos venido hablando y planteando también en los otros videos de los elementos de la educación libre, el diálogo y el consenso, todo finalmente confluye en tres cosas importantísimas: la conciencia, la valentía y la toma de decisiones. Y en la propuesta mía de la educación libre en el marco institucional, estos son los tres componentes de la libertad. Y revisando también concretamente, para no extenderme demasiado, estas tres componentes para el ejercicio de la libertad, vemos que la conciencia se vincula con esta posibilidad de mirarme a mí mismo. No se trata de eliminar, les repito, los miedos, de romper con todas las dependencias. Yo no sé si eso sea posible en la existencia humana, pero cuando menos el tomar conciencia de estos miedos, de estas dependencias que influyen mis decisiones, que influyen mi posición en la vida, que influyen mis acciones, mis sentimientos, mis pensamientos, tomar conciencia de su existencia y de su influencia, del peso que tienen para mí, a veces es todo lo que necesito para ubicarme en el lugar desde el cual voy a construir mi libertad, mi acción libre. Eso es en cuanto a la conciencia. También, por supuesto, no nada más la conciencia de mis miedos y las dependencias, sino lo que hablábamos en la educación moral, lo que mi vida, mis acciones, mi discurso, mis formas de existir implican para los demás. Eso también es importante cuando hablo de conciencia para la libertad, para el ejercicio de la libertad. La segunda era la valentía, o es la valentía. Valentía construida a partir de esta edificación del mí mismo que la educación creadora me permite, que el pertenecer a un ambiente inclusivo también ayuda a construir positivamente, ¿no? De esto hemos hablado muchísimo, del proceso de conformación de una identidad que me llene, que permita que cuando yo necesite un referente para existir, pueda ser yo mismo ese referente.
Y así como hablábamos en la de la educación creadora, ¿no? Cualquier acto de expresión va a recurrir como primera instancia a uno mismo como material de creación, pues sí. Y lo mismo pasa con la valentía en el contexto de la libertad, de la educación libre. El tener una identidad, un mí mismo construido, consolidado, aunque nunca está en un 100% consolidado. Ya hemos dicho que la identidad, al igual que el consenso, al igual que el juicio moral, al igual que la creación, son procesos. Nunca llegas a una meta ya final. Son procesos. La inclusión son procesos. Entonces, esta identidad me permite correr el riesgo. Dice Sabina en una de sus canciones: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. El arrojo, la capacidad o la posibilidad, el permiso que me doy a mí mismo de correr riesgos es bien importante para el ejercicio de la libertad. Y eso es a lo que yo llamo valentía. No hay que confundir con temeridad o con andar por la vida haciendo averías y viviendo por impulso, porque la vida son momentos y cualquier día se acaba, ¿no? No, es muy distinto tomar acuerdos con uno mismo y lanzarse a probar, a existir, que lo otro, ¿no? Lo otro a veces no trae muy buenos resultados. Entonces son dos cosas distintas. Pero es importante entender esta idea de la valentía en el contexto de la educación libre. Y el tercer elemento que estábamos mencionando era la toma de decisiones. Y pues cae en blandito tras hablar de conciencia y valentía, ¿qué es la toma de decisiones? Pues tener la posibilidad de elegir, darnos la oportunidad de abrir posibilidades en la vida. Y eso nuevamente tiene que ver con la educación creadora, con el aprender a mirar más allá de lo evidente. Lo contrario a este dicho de el que nace pa' maceta no pasa del corredor, ¿no? No nada más se trata de explorar las posibilidades, sino de construirlas, de visualizarlas, de poner donde no hay lo que sí podría haber y luego elegir. Elegir sabiendo que la vida es un camino en construcción, que una decisión no te define para siempre, que la vida está llena de nuevos comienzos. Hermann Hesse tiene un maravilloso poema y en él habla de esto, ¿no? Como cada final anuncia siempre un nuevo comienzo. Entonces no hay que tener miedo a tomar decisiones, a elegir una y dejar las otras, porque siempre es posible volver y siempre es posible recomenzar y siempre es posible reconstruir. Y estos son entonces los componentes del ejercicio de la libertad en el contexto de la educación libre. Aunque suene redundante. Conciencia, valentía y toma de decisiones. Este fue el tercer video de los elementos. Recuerden, son el diálogo, el consenso, la libertad. Son elementos de la educación libre en el marco institucional. Y vamos poco a poco dando cuerpo a esta propuesta que les estoy compartiendo, a partir de la cual es posible hacer un abordaje diferente de la vida en el aula
de los momentos difíciles con algunos de nuestros alumnos. No quiero decir con nuestros alumnos difíciles porque ya planteé también en otro video que la cuestión no está en el alumno, en el niño, en el joven, ni en nosotros tampoco, sino en ese choque entre el individuo y lo social. Por lo pronto, pues nos despedimos. Recuerden que en los comentarios pueden encontrar los enlaces a nuestras redes sociales, al Facebook y al blog, para mantenernos en comunicación. Y bueno, hasta la próxima.